cancilleres de varios países de la región se reunirán esta mañana en El Salvador para definir una solución a este tema de los ciudadanos cubanos que permanecen varados en la frontera de Peñas Blancas. Esto porque Nicaragua no les permite el paso. Pero la propuesta que se acuerde no solo resolvería la situación actual de estos ciudadanos, sino de los futuros flujos migratorios que se esperan continúen ante el temor de que se derogue o cambien leyes que beneficien el ingreso de cubanos al territorio estadounidense. El gobierno de Costa Rica plantea la creación de un corredor humanitario y sería lo que se discutiría hoy martes en esta reunión de cancilleres. Para los cubanos que están en este momento en territorio costarricense, una de las posibilidades que se valoraría es que se les traslade a Honduras vía marítima o aérea, evitando el paso por Nicaragua. Para hablarnos de este tema está con nosotros en este momento Antonio Barrios, analista internacional, profesor de la Universidad Nacional en nuestro país. Don Antonio, ¿sería esta la opción más viable? Bueno, el canciller hablaba en Univisión, si no me equivoco, el canciller costarricense hablaba en Univisión sobre esta posibilidad de trasladarlos a Honduras vía marítima o aérea y brincarse ese paso por Nicaragua. Esa es la solución pronta para estos cubanos, que podrían ser más, incluso podrían llegar hasta 3.000 en los próximos días que pasen por nuestro país. Sería la opción más pronta y más a largo plazo. Ese corredor humanitario, ¿cómo deberías crearse o establecerse? Buenos días. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, primeramente hay que solucionarlo inmediato, es decir, ¿qué va a ocurrir con esta cantidad de cubanos que cada día se acrecienta? Hay un problema en Centroamérica y ya lo está evidenciando, por supuesto, Costa Rica, de vulnerabilidad fronteriza, en donde es muy difícil ante la situación de los migrantes, pues para las autoridades, por una cuestión humanitaria y de la forma en cómo Costa Rica lo ha demostrado, pretender no dejar que pasen por el territorio nacional. Y como solución inmediata, pues sí, definitivamente creo que la propuesta de Costa Rica es viable en el sentido de que Nicaragua, quizás, cuidado o no en esta reunión, tampoco vaya a ceder en la posibilidad de abrir la frontera para que pasen por ahí. Sí va a asistir, o sea, es ya confirmado que va a asistir. Las noticias hablan de que va a asistir, ahí va a haber una representación del gobierno de Nicaragua y en la que también se va a sumar pues precisamente Colombia, Ecuador y México, que también se ven afectados con eso. Es decir, el tema de la migración, que ya casi muy similar, claro, jamás en cantidad como lo que está pasando en Europa, a nosotros nos estalla ya en la cara el tema cubano, porque es Costa Rica el punto frágil por donde los cubanos están pasando, no hay otra ruta viable para los cubanos y hacen precisamente pues que Ecuador sea necesario que esté, porque en el caso de Ecuador pues pueden entrar sin visa. Es el único país donde pueden entrar y de ahí se trasladan por tierra hasta llegar a Paso Canoas, que es el caso nuestro. Pero como solución inmediata es eso. Por supuesto de que no pueden haber tampoco corredores humanitarios permanentes, tiene que darse otro tipo de solución política al problema cubano para que esto no sea una situación de permanencia o permanente en la región centroamericana, porque evidentemente ya tenemos suficientes problemas con nuestros propios centroamericanos que se desplazan por toda la región centroamericana para pasar por México, incluso llegar a Estados Unidos. Antes de ir con nuestro contacto vía internet, el arzobispo de Managua, don Leopoldo Brenes, ayer habló pidiendo que se abrieran las fronteras. ¿Tiene peso suficiente políticamente hablando en estos temas la Iglesia Católica en Nicaragua para influenciar decisiones? Habría que ver, porque si hubiera sido, por ejemplo, Obando y Bravo, que fue cardenal por muchísimos años y que llegó a tener un gran peso político en diferentes regímenes políticos en Nicaragua, quizás hubiera tenido peso. Hay que ver si la razón humanitaria o la visión que muchas veces la Iglesia Católica tiene o ejerce políticamente, pues en el caso del cardenal Leopoldo, pues habría que ver si en efecto puede causar alguna mella en la decisión tan dura que tiene el presidente Ortega en no abrir precisamente la frontera. Entonces habría que ver hasta dónde el cardenal puede llegar de alguna forma a variar un poco la postura tan fuerte que Ortega en este momento tiene, como para solucionar de forma transitoria la situación que en este momento Costa Rica está enfrentando. Evidentemente, ya sabemos cuál es la postura de Ortega. Ortega pues ha insistido constantemente de que lo que Costa Rica está haciendo con esto es afectar la soberanía de Nicaragua, pero paradójicamente a Ortega se le olvida que la soberanía de Costa Rica pues aparentemente no se ve afectada por décadas de tanto nicaragüense que ha venido al lado nuestro. Entonces ahí es
todo un juego político manipulado, en este caso por el presidente Ortega. Iván Manzano, corresponsal de CB24 en El Salvador, está con nosotros en este momento y nos da un reporte de lo que sucede en este momento en El Salvador y con la reunión prevista de cancilleres allá en El Salvador. Don Iván, buenos días, gracias por la participación en RTN Revista. Cuéntanos un poco para qué horas está pactada esta reunión de cancilleres. Buenos días. Bueno, primero que nada, buenos días y un saludo a toda la teleaudiencia de Costa Rica que está pendiente de esta noticia que tiene que ver mucho con este país centroamericano. Bueno, se espera que para eso de las 9 de la mañana comience la reunión de cancilleres de al menos 11 países aquí en El Salvador, país que fue escogido por Nicaragua, que pidió la mediación del sistema de la integración centroamericana. Se tiene previsto que primero haya una reunión de los países que conforman el SICA para que después, en horas de la tarde, se integren los otros países que tienen que ver con esta problemática, como son Ecuador, Colombia, México y Cuba también, seguramente. Bueno, se tiene información de que del lado de Cuba va a estar junto con el canciller de Nicaragua, juntos en la misma posición, en el mismo lado de la mesa. Ya el canciller cubano hizo un viaje a países como Nicaragua, como Ecuador, para hablar sobre este tema. Suponemos que traen estos países la misma posición que tiene Cuba. Todo está a la expectativa aquí para ver cómo se va a solucionar esta problemática. Iván, ¿se tiene confirmado entonces que el canciller nicaragüense y el canciller cubano estarán en esta reunión? Así es, afirmativo. Eso es lo que se tiene conocimiento previo. Te quiero decir que todavía el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, a esta hora, todavía no ha hecho una convocatoria oficial a la prensa, ni ha revelado el lugar ni la hora de donde se va a realizar este Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Pero lo que sí tenemos por fuentes diplomáticas, sabemos que podría darse esta reunión en un hotel que se encuentra muy cerca del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esto para no entorpecer, digamos, por decirlo así, las agendas de los cancilleres y que puedan este mismo día partir de El Salvador una vez se llegue a una solución a esta problemática que ya, por cierto, según las informaciones, son más de 3.000 cubanos los que están en este limbo migratorio. La salida no solo es migratoria, es una salida también humanitaria. Muchísimas gracias a Iván Manzano, corresponsal de CB24 en El Salvador, que nos ha colaborado esta mañana para darnos su reporte desde ese país y con la reunión de los cancilleres. Y Iván, te pedimos también que nos colabores, si es posible, en nuestras ediciones del mediodía de 1 de la tarde de RTN Noticias con este reporte en vivo allá desde El Salvador. Aquí estaremos pendientes de la reunión. Muchísimas gracias. Don Antonio, ¿cabe la posibilidad de que no haya un acuerdo entre las representaciones diplomáticas de la región y Costa Rica tenga que resolver por sí misma qué pasará con estos? Hasta ahora escuchábamos en la intervención de nuestro compañero Andrés Ortiz que ya se han entregado 3.000 visas humanitarias, pero el flujo no tiene vicios de que se vaya a detener. ¿Qué puede hacer Costa Rica con 3.000, 5.000 ciudadanos cubanos que se queden acá en territorio nacional? Bueno, definitivamente se le puede generar una crisis, no hay condiciones económicas, es decir, los países pueden sostener humanitariamente hasta donde les sea posible en diferentes albergues a personas que vengan de otros países en una condición, pues, sea porque escapen de un régimen por persecución política o por razones, o lo que llamamos migrantes económicos, pero definitivamente la solución tiene que de alguna manera darse porque el destino final, o al menos el deseo de los migrantes cubanos que están estancados en la frontera norte con nuestro país, el destino final que ellos pretenden es Estados Unidos. La idea no es precisamente permanecer en Costa Rica. Costa Rica no es el deseo de ellos permanecer, sino que es precisamente Estados Unidos. Evidentemente, la crisis puede llegar a afectar políticamente y económicamente no solamente a Costa Rica, sino a la región, pero sí puede perfectamente en esta situación que se está generando en Centroamérica, cabe la posibilidad de que no se llegue a algún tipo de acuerdo si la negativa de Nicaragua se mantiene en mantener cerradas las fronteras. Si Honduras acepta, por ejemplo, como se tiene previsto,
de que por vía marítima o vía aérea se resuelve el problema, entonces eventualmente pues Costa Rica estaría bajándose la presión respecto al tema migratorio. Pero insisto, no se trata de que permanentemente tenga que haber una solución humanitaria o un corredor abierto permanente humanitario, sino que tiene que haber otro tipo de solución para ver qué es lo que está pasando, para que ese flujo migratorio, de la forma en como se está presentando en este momento, no continúe tal cual. Porque ahora la solución que puede haber es darle solución a los 3.000, pero eso no va a ser necesariamente un asunto permanente. Por supuesto. Seguimos con más informaciones internacionales. El presidente de Francia, François Hollande, anunció que se intensificarán los bombardeos contra el Estado Islámico e inició una búsqueda de aliados para su causa. Según el mandatario, elegirán los objetivos que hagan el mayor daño posible a ISIS. Los cazabombarderos del portaaviones francés más importante bombardearon este lunes el Estado Islámico en Irak. Por ejemplo, el ejército francés también se prepara para realizar ataques contra ISIS sobre Siria, donde el grupo yihadista tiene sus centros de mando y reclutamiento, así como los recursos petroleros, que son la principal fuente de financiación. El general Pierre de Villers, a bordo del portaaviones francés, dijo textualmente: es cuestión de horas o días para que se dé la intervención directamente en objetivos en Siria. Don Antonio, ahora veíamos aquí en vivo, revisando redes sociales y viendo agencias de noticias, hoy ha sucedido un tema bastante fuerte en relaciones internacionales, y es que Turquía acaba de derribar un caza ruso. En conferencia de prensa, el presidente Putin ha dicho que fue derribado en territorio sirio. Hay dos planteamientos de estrategias, se está caldeando la cosa, no solo en la lucha contra el Estado Islámico, sino entre las partes que están pujando por eliminar esta amenaza que al parecer es contra todos y contra todas las visiones. Y el presidente francés buscando aliados. Ayer inició una agenda. Hay una situación problemática. Mientras no exista una agenda militar común entre todos los posibles aliados, que no solamente el presidente Hollande está tratando de buscar, sino incluso Obama en su momento, cuando Rusia empezó a acrecentar su presencia militar en Siria o sus ataques de forma unilateral, mientras que no haya una agenda única militar, una estrategia única que evite precisamente este tipo de incidentes, pueden llegarse a dar más. Ahora, recordemos que desde que ocurre la situación en Ucrania, cuando Rusia ocupa la parte este de Ucrania, las tensiones entre Rusia y Turquía se han acrecentado. Recordemos que la ubicación geográfica de Ucrania respecto al Mar Negro y la ubicación también geográfica de Turquía hacen que ante la intervención militar que hizo Rusia en Ucrania, la presencia militar de Rusia esté cada vez más cerca en las costas de Ucrania, que a la vez son por cercanía geográfica con Turquía. Entonces, es esta tensión que se ha acrecentado, no solamente por eso, que tiene año y medio de estar ocurriendo, sino también por lo que está pasando en Siria, puede conllevar a un mayor nivel de tensiones que al final de cuentas no conviene a nadie. Por eso es que tiene que haber una agenda común, una agenda militar, tienen que haber acuerdos estratégicos en ver cómo se respetan espacios de ataque para que precisamente no vuelva a ocurrir esta situación del derribo de un avión que pudo haber sido un avión francés, pudo haber sido un avión turco o en este caso el avión de caza o el avión de combate ruso. Bien, vamos ahora a comunicarnos vía Skype también con Elodie Soupama. Me corrige el francés o la pronunciación. Elodie, buenos días. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está en este momento la situación en Francia? Buenos días, gracias. Buenos días desde Lyon, en Francia. Ahora permanece el estado de emergencia en todo el territorio francés. Los registros se multiplican y también los arrestos domiciliarios. Estas medidas reconfortan a una gran parte de la población. Sin embargo, personajes políticos, asociaciones y anónimos avisan sobre esas medidas y temen los abusos. A propósito de los cambios en el territorio, mientras se multiplicaron las manifestaciones de apego y compasión en Francia, varios acontecimientos se anularon. Por ejemplo, aquí en Lyon, en el sur de Francia, la famosa fiesta de las luces que acoge de costumbre 3 millones de personas está postergada a 2016 y transformada en un homenaje a las víctimas de los atentados.
Notamos también una vigilancia intensificada en los establecimientos públicos por la presencia de vigilantes en el territorio, por los cacheos en los centros comerciales, por ejemplo. Ahora la gente quiere despedirse de esos acontecimientos memorables, pero sin olvidarles. Trata hoy de quedar fuerte y de no caerse en la histeria colectiva. Por fin, notamos que la gente se movilizó de diferentes maneras, desde el 13 de noviembre, por las redes sociales, en los bares, las calles, a través de textos y también de dibujos. Los humoristas también se movilizan. Elodie, ¿cómo ve la población francesa o lo que has podido percibir allá en Francia, este acción del presidente francés y el ejército francés sobre Siria, de estos ataques y bombardeos? ¿Qué dice la población en Francia? ¿Están de acuerdo o no? No he entendido bien, perdón. Que si la población en Francia, de lo que has podido percibir, ¿cómo ve estos ataques a Siria? Este anuncio del presidente francés de incrementar estos bombardeos en Siria, ¿está de acuerdo o no la población francesa? Bueno, hay diferentes reacciones. Hay una parte de la población que está reconfortada por las acciones llevadas por el ejército y por François Hollande en Siria, y también por la coalición con los otros países como los Estados Unidos o Rusia. Pero hay muchas personas que no están reconfortadas por este estado de guerra. Muchísimas gracias. Elodie Soupama, si no me equivoco en la pronunciación, Randall. Disculpe. Antonio. Don Antonio, es necesario, por supuesto, el apoyo popular después de los ataques de la semana pasada en territorio francés. ¿Tiene total respaldo François Hollande para llevar a cabo los ataques en territorio iraquí y sirio, donde tiene control el Estado Islámico? Sí, de hecho la población es un elemento clave porque así es como el gobierno legitima sus acciones, es decir, las hace legítimas a nivel internacional, producto de lo sufrido a lo interno, pero también han habido algunas posturas dentro de Francia que he podido leer en diferentes medios muy interesantes, en el sentido de que también hay algunos sectores que no concuerdan mucho con los ataques, porque los ataques aéreos no es una estrategia de guerra viable para realmente garantizar la seguridad en países. Y las guerras no se ganan desde el aire, hay que poner tropas en tierra, y esas tropas en tierra ahora en este momento ningún país está, al menos en Occidente, ningún país está con el deseo de poner tropas en tierra, por lo que implica, es decir, la experiencia en Irak que tuvo Estados Unidos y la experiencia en Afganistán le ha quitado un poco el impulso a algunos países europeos de poder establecer tropas en tierra, y por eso es que les es más fácil de alguna forma los ataques aéreos. Ahora, ¿cuál es la situación en Siria, por ejemplo? Es un costo multimillonario, ¿verdad? No solamente es un costo multimillonario, sino que incluso puede ser un costo en vidas, que es lo que muchas veces las sociedades, a pesar de que tratan de brindar el apoyo al gobierno para que esos ataques sean viables, muchas veces cuando los muertos empiezan a llegar a casa, ahí es donde las poblaciones después se echan atrás sobre haber tomado ese tipo de decisiones. Entonces, por eso es que yo insistía anteriormente que tiene que haber una estrategia conjunta, una coalición realmente muy bien organizada, para que los ataques en Siria contra el ISIS no terminen siendo similares a los ataques en Afganistán contra los talibanes después de los atentados del 11 de septiembre, donde simplemente se destruyeron puntos militares referenciales importantes, porque luego los talibanes se fueron en desbandada a países vecinos, y de nuevo, cuando hubo un desgaste militar de Estados Unidos a Afganistán, los talibanes volvieron reorganizados y ahora ocupan una gran cantidad de territorios dentro de ese país. Entonces, esto podría llegar a ocurrir con el ISIS en el caso de Irak y en Siria. Vamos a cambiar de tema y vamos a volver aquí a América, y específicamente a Sudamérica, y hablemos de Argentina. Macri se impuso, candidato del partido Cambiemos, representante como de la derecha tradicional argentina, se impuso por casi 3 puntos porcentuales sobre la opción del peronismo en Argentina, y es un cambio radical. ¿Cómo analiza usted que va a enfrentar Argentina este cambio? Realmente
un giro de 180 grados en la visión país. Ya anunció ayer, por ejemplo, don Antonio, que solicitarán la próxima cumbre de Mercosur el 21 de diciembre, que se suspenda Venezuela de Mercosur. Ha dicho también ayer en conferencia de prensa Macri que su prioridad es Brasil y que por ende ahí realizará su primera visita y que también apoyará el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, a lo que Argentina pues se ha negado durante los últimos 16 años, un cambio total. Yo no diría que un cambio total tan extremadamente radical, sino porque si vemos el resultado de las elecciones fueron 3 puntos porcentuales de diferencia. Es decir, no fue algo en la que uno diga, sí, definitivamente hubo un voto masivo en la que el oficialismo ganó por un 30% y el 70% se lo llevó la derecha, en este caso de Macri. Bueno, pero el jefe de campaña de Macri decía que el balotaje se gana con un voto y eso es suficiente para hacer ellos. No, claro, estamos de acuerdo. Es decir, un voto o 2 votos ya es la diferencia y evidentemente lo estamos viendo con el triunfo de Macri. Lo importante aquí es de que, yo quiero hacer una pequeña comparación con el caso de Macri y Piñera en el caso de Chile, de que al final de cuentas fue más inteligente Piñera cuando llegó a la presidencia, a pesar de que se consideraba como más de extrema derecha, en haber tenido un mayor nivel de consenso con países, incluso hasta con Venezuela. Que Macri llegue sin haber entrado al poder, pensando en sacar a Venezuela del Mercosur, o pretender o pedir que salga del Mercosur, me parece que es una medida muy extrema en el sentido de que lo que debe buscar el presidente Macri más bien es conciliación, es decir, no tiene un triunfo total en el Parlamento como para poder jugar con esas medidas tan extremas, sino que más bien lo que necesita, y esa ha sido la tendencia creciente en América Latina, es precisamente de consensuar con otros partidos políticos. Yo creo que ahora posturas tan extremas no son viables en América Latina, yo creo que ahora todos los sectores necesitan cogobernar, todos los sectores necesitan consensuar, todos en la política en América Latina, si usted no negocia, lo que puede sufrir un país es precisamente aislamiento, y yo creo que Macri debería estar pensando más bien en procurar negociar incluso con la oposición, que por haber estado 12 años en el poder, tiene estructuras muy altamente organizadas en todo nivel, en la economía, en la política, incluso mayoría en lo social, mayoría en el Parlamento. Entonces yo creo que ahora lo que conviene es más la negociación que posturas extremadamente radicales. Se divide en la ideología de los argentinos, es decir, por esta votación que se da entre Macri y su opositor. Yo esperaría que no, yo esperaría que este mínimo porcentaje con el que ganó Macri no solamente represente una medida prudente por parte del recién electo presidente en ver cómo toma decisiones adecuadas para no polarizar más a la sociedad argentina, y busca lo que, insisto, un punto de agenda, un punto de negociación, que es lo que en este momento importa en Argentina, sobre todo cuando se habla de que tiene problemas económicos bastante serios. Don Antonio Barrios, muchísimas gracias por acompañarnos y por atender tantos temas en la mesa de NTV. Y tan concretamente. Muchísimas gracias. Son las 7:33 minutos. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos.